Bien, tetraciclinas. Vamos a hablar de tetraciclinas. Ahí está. Bien, lo primero es conocer el esqueleto de las tetraciclinas. Bueno, su nombre nos menciona un poco que esto viene a través de 4 ciclos, ¿cierto? Tetraciclos. Y el esqueleto análogo es el naftaceno, que tiene, ¿cierto?, 4 anillos en línea. Posee cierta planaridad absoluta, ¿ya? Por ser sistemas aromáticos, ya los carbonos, todos están en un sistema de hibridación sp2, lo que implica, ¿cierto?, que tenga 3 enlaces y que un cuarto se maneje a través del orbital pi, supra e infrafacial, ¿ya? Que se comunica generando una nube electrónica por sobre y por debajo de este plano. Una de las primeras tetraciclinas conocidas, en realidad la primera descubierta activamente, es la aureomicina. Luego empezaron a descubrirse otras, que en realidad es muy interesante la historia, en la que este caballero simplemente dijo, están descubriendo tantos antibióticos, y iba a su trabajo, porque trabajaba en microbiología, y dijo, tiene que haber algo aquí. Estacionó su vehículo y sacó tierra del estacionamiento. Y la analizó y de ahí surgieron las tetraciclinas. Después viene la teracina, y estos nombres empezaron a ser extraños, ¿cierto? Aureo, terra, tera. Así que después mutaron, y lo que conocemos hoy en día son estos. Simplemente se basa en el anillo principal que ven ustedes aquí a la derecha, que es la tetraciclina. La tetraciclina, a partir de este se empiezan a nombrar las demás. Entonces fíjense que esta de al lado, en vez de tener terramicina, no decía nada, le cambiaron a oxitetraciclina, es decir, una pequeña modificación en un anillo, ¿cierto? Le generaba ese cambio estructural, la diferencia principal. Y la otra diferencia con la que está más a la izquierda, ¿cierto? Es un cloro en este anillo que lo denominaremos del mismo orden que el naftaceno que está aquí en esta imagen, ¿cierto? El anillo A, B, C y D, entonces A, B, C y D. Entonces el anillo A, ¿ya?, es donde está la amida, ¿ya? Entonces el anillo A es donde está la amida, y por lo tanto de ahí empiezan ustedes a nombrar hacia su izquierda. Entonces aquí, ustedes primero recuerdan, la amida, ¿dónde está? Aquí, perfecto, entonces ahí partimos para allá, ¿ya? Muy bien. Fíjense que aquí yo he tratado de colocarlo en el plano, y quiero hacer una diferencia con el naftaceno que no es absolutamente plana. Si bien son 4 anillos, el hecho de que en algunas secciones no esté con hibridación sp2, implica que esto va a tener una hibridación sp3 y por lo tanto tetraédrica. Y al ser tetraedro tiene que adaptarse tridimensionalmente. Y por lo tanto cambia su estructura, si bien es rígida, pero al tratar de colocarla en un plano, es difícil colocarla. Si nosotros forzáramos a todas las estructuras a colocarse como la clortetraciclina que está en esta imagen, nos quedarían todas con esta secuencia, con esta, digamos, esta parte doblada de la molécula de la misma forma. Por lo tanto, geométricamente, todas son iguales. Es decir, estoy diciendo que este hidroxilo espacialmente se encuentra siempre orientado de la misma forma. Asimismo, cada uno de estos, la amida, el hidroxilo, todos se encuentran orientados de la misma forma. Y como esta estructura no es capaz de flectarse y cambiar, esa orientación se mantiene, ¿ya? Más adelante veremos que esta orientación es fundamental para la actividad. Bien, ¿dónde actúan estas tetraciclomoléculas? Actúan principalmente en lo que es la síntesis de proteínas, ¿ya? Y aquí quiero hacer simplemente un repaso, un recuerdo. Por eso es que está como entre paréntesis, ¿ya? Vamos a recordar la diferencia, ¿cierto?, entre ADN y ARN. La diferencia molecular
es solamente un hidroxilo. ¿Ya? El ADN dice ácido desoxi. Entonces la única diferencia entre los dos es un hidroxilo. Y lo que están construidos cada uno de estas estructuras son de bases, por ejemplo la ARN. La única diferencia con el ADN es que cambia, ¿cierto? De timina cambia a uracilo. El resto son iguales, ¿cierto? Adenina, guanina, citosina. ¿Ya? Entonces, ojo, el ribosoma principalmente está hecho con bases de ARN. No es una proteína. Tiene pequeños fragmentos de proteínas. ¿Ya? Y para que ustedes vean la diferencia entre un ribosoma eucarionte y uno procarionte, miren, arriba está cómo se construye o se ensambla un ribosoma de procarionte. Perdón por la imagen, porque está un poquito borrosa. Pero tuve que agrandarla, entonces no encontré otra mejor. Pero aquí están, fíjese, las de procarionte tiene una secuencia, una hebra, ¿cierto?, de 2.900 bases, más otra chiquitita, que se le llama la 5S, de 120 bases, ¿ya? Que junto a 31 proteínas, que se denominan L1, L2, L3, hasta la L31, ¿cierto? Esas proteínas, todo eso se junta y forman lo que se llama la subunidad 50S. Por otro lado, una hebra de 1.500 bases forma la unidad 16S. Esto no tiene otra hebra extra y tiene proteínas que se le denominan S, pero tiene 21. Y todo esto ensamblado forma la subunidad 30S. Todo esto se tiene que ensamblar al momento de síntesis. Y por lo tanto, después la subunidad 50 se ensambla con la 30 cuando tiene la ARN, ¿cierto? Mensajero. Hay muchos ARN aquí. Y se unen para formar lo que se ensamblan en el ribosoma, la subunidad 70S, perdón, 70S. ¿Ya? Ahora, ¿alguien sabe por qué 50 más 30 nos suma 80 aquí? ¿No? Bueno, se los dejo de tarea. En la célula eucarionte, a diferencia de esa, fíjense la cantidad de bases que se requieren para formar la primera hebra. 4.800. Y todo esto al final con una segunda hebra de 150 bases, que es muy semejante. Y aquí, por ejemplo, con proteínas, forman la subunidad 60S. Y de la misma forma que acá, ¿cierto? Sin una segunda hebra, con 1.900 bases, están las proteínas S, que forman la subunidad 40S. Y aquí 60 más 40 no suma 100, suma 80. L y S vienen de large, ¿cierto? De la subunidad grande, proteínas de la subunidad grande, por eso son L, y la S es de la subunidad pequeña, que es small. ¿Ya? De ahí vienen la L y la S. ¿Ya? Muy bien. Ah, alguien me respondió. Perfecto, bien, Rubén. La respuesta está en el chat. ¿Ya? Eso es correcto. Bien. Profe, Sí. la respuesta se la mandó usted. O no llegó, se la mandó solo a usted. Ah, ya. Entonces le pido a Rubén que con toda propiedad lo diga nomás. No se preocupe. Rubén Vélez no está. Sí, sí está. Sí, de ahí escribió. No, no es un espejismo. ¿Ah? Ahí lo escribió él. Muy bien, ahí lo escribió. Correcto. Correcto. Ahí lo tiene. Ya. Entonces, volvemos un poco a las tetraciclinas. La síntesis de proteínas. Esto, lo que están viendo es un ribosoma, que como se darán cuenta con las otras imágenes que yo les mostraba ya en farmacología, es como artístico dibujar un ribosoma, porque tiene distintas figuras y le ponen distintas cosas. Pero bueno, por aquí está el sitio A,
que es el sitio, ¿cierto?, donde llega lo que vamos a llamar como el aminoácido ARN de transferencia. Aminoácido, ¿cierto?, porque tiene la cadena, ¿cierto?, del aminoácido, y al final y después tiene el ARN de transferencia. Y se llama así porque transfiere, ¿cierto?, el aminoácido. No tiene mucha ciencia, no se cabeceó tanto quién le puso el nombre. Después tenemos el sitio P, y después el sitio E, que generalmente a veces no se caracteriza como acá, pero que es el lugar donde se desacopla, digamos, el ARN de transferencia si le dan aminoácido. Bien, entonces todo llega por acá. ¿Dónde actúan las tetraciclinas? En esta región, aquí abajo. ¿Ya? En esta región de aquí abajo, vamos a pluma, puntero, pluma, en esta región. ¿Ya? Por aquí abajo. Donde se produce esta comunicación con estos codones para que se ensamblen correctamente. Bien. El ARN de transferencia es esta estructura. Si a alguien le interesa, aquí está el código PDB de la estructura para poder mirarla y buscarla en el Protein Data Bank. En esta sección superior, nosotros encontramos el aminoácido. Y en esta sección inferior, aquí están los tres, ¿cierto? Las tres posiciones que son formadas por el codón. En realidad no es un codón, sino que es un anticodón. O sea, al ARN de transferencia se le llama anticodón. Y bueno, ahí sale el brazo aminado. Y aquí es un zoom de esta secuencia de aquí abajo, ¿cierto? En la cual se encuentran estas tres posiciones que son los tres nucleótidos que son capaces de coordinarse, ¿cierto? Con el ARN mensajero. Entonces, en este esquema, ustedes observarán que aquí está nuestro ARN de transferencia. En la parte superior tenemos nuestro aminoácido, en la parte inferior tenemos los anticodones, y estos se acoplan a este ARN mensajero, ¿cierto? El anticodón con el codón. El codón pertenece al ARN mensajero, y este es el anticodón. ¿Ya? Entonces la posición 1 va con la 3, la 2 con la 2 y la 3 con la 1, hablando siempre desde el anticodón al codón. Son tres posiciones, y las tres posiciones dan origen al reconocimiento de los ARN de transferencia que que permiten orientar al aminoácido que se va a unir a la nueva cadena naciente de péptidos. Fíjense que aquí se tiene, por ejemplo, con 3U, nosotros tenemos la unión de, ¿cierto?, una fenilalanina. Después tenemos una leucina, basta con que cambiemos una letra. Y a su vez, fíjense que la leucina es posible de ser reconocida con distintas otras letras. Yo podría cambiar una sola letra o evitar el reconocimiento de una letra y empezar a preguntar cuántas otras combinaciones tienen 2U en la posición, vamos a llamarle 1 y 2. Si ustedes buscan las posiciones 1 y 2, donde tengan 2U, no hay más. Por lo tanto, todas estas combinaciones de aquí, estas combinaciones de acá, ¿ya? Solamente van a dar leucina. Cuando yo bloqueo el reconocimiento de una posición en particular, solo algunos aminoácidos se modifican, no todos se modifican. Porque si el reconocimiento en esta parte no es relevante, entonces no va a haber error de lectura. La idea es hacer un error de lectura para generar una proteína aberrante que al final no sea funcional. Esa es la idea de la tetraciclina. Pero a su vez, tiene otras propiedades, que es evitar la unión en algunos casos, del aminoácido ARN de transferencia. Al final, es más efectivo cuando aumentamos la concentración. Recuerden ustedes que tetraciclina se consideraba ¿de qué tipo? ¿Con actividad de qué tipo? ¿Bactericida o bacteriostática?
Bueno, ahí lo revisarán. Entonces, lo que está aquí en rojo, ¿aló? Bacteriostático, ¿no? Exacto, sí, muy bien, sí, bacteriostático. ¿Ah? Toda la prueba. Si tienen la respuesta, perdón, díganla inmediatamente. ¿Ah? Total, aquí no pasa nada. ¿Ya? De repente uno dice, me equivoqué en la prueba, lo estaba pensando justo en la prueba. Bien, bien. Miren, lo que está aquí en rojo es la nube electrónica de lo que es el ARN, ¿cierto?, de transferencia. Y lo que está aquí es la secuencia, ¿cierto?, justo que acopla, digamos, perfectamente del ARN mensajero. Acá. Entonces vemos que existe una coordinación muy semejante a lo que es en los pares de base, ¿cierto?, en el ADN cuando está con la doble hebra. Es muy parecida a ese reconocimiento. ¿Ya? Tenemos entonces los nucleótidos y los nucleótidos del codón. Recordemos, anticodón y codón. Entonces aquí tenemos el 1 con el 3, el 2 con el 2 y el 3 con el 1. Entonces eso es lo que ocurre. ¿Dónde se une nuestra tetraciclina? Porque pareciera que ya la olvidamos. Fíjense aquí, esta es la tetraciclina, la molécula de origen. En esta tetraciclina, esta es la imagen que yo les mostraba anteriormente. Aquí está, esto está en verde, ¿cierto? Lo cambié de orientación un poquito, el ARN, mensajero, ¿ya? Y aquí está el ARN de transferencia. Esta es la misma imagen, ¿ya? Sin embargo, lo que ocurre aquí es que en esta sección inferior, si se fijan aquí, en esta sección inferior, es donde se une, de cierta forma, la tetraciclina, aquí. Ya vamos a ver cómo se une, pero se une la tetraciclina en esa posición, haciendo que este enlace no se pueda producir, dejando únicamente el reconocimiento a dos sistemas. Por lo tanto, aquí se observa que al incorporarse en esta posición, la base que está acá para aparearse, digamos, con el codón, debe cambiar forzosamente de orientación para poder adaptarse en el medio. Y hace que estas interacciones se pierdan. Aquí hay una interacción, aquí hay otra interacción, y esta tercera interacción que debería estar acá, se pierde, no está. ¿Ya? A ese nivel actúa la tetraciclina. ¿Cómo se une? A este sitio. Bien, esta es una observación desde el punto de vista de, aquí está la tetraciclina, y detrás tenemos a la subunidad, ¿cierto? La subunidad 30S. Fíjense que la tetraciclina, aquí, en esta sección, vamos a diferenciar, vamos a hablar de la sección que tiene hidroxilos. La sección que tiene hidroxilos más hidroxilos, porque acá igual hay uno, para que no se confunda, la que tiene más hidroxilos, esa sección, en esta región de acá, esta es la región más relevante para el proceso de quelación de la tetraciclina. Cuando esta estructura se encuentra sin metales, digamos, en el medio, lo que se produce normalmente aquí es un intercambio de este protón entre estos oxígenos, generando a través de un puente de hidrógeno que se genera acá, y ese puente de hidrógeno genera una interacción entre que se forma un enlace un enlace covalente hacia un oxígeno y hacia otro, y en ese estado de equilibrio se mantiene. ¿Ya? Eso se llama un efecto flip-flop, pero eso ya es de resonancia magnética nuclear. Entonces, en ese estado se mantiene la molécula, y en presencia de metales, como por ejemplo el magnesio, de átomos grandes con muchos electrones, estos son capaces de desplazar a ese hidrógeno y llamar a la densidad electrónica que está en conjugación hacia la doble carga positiva que encuentra, ¿cierto? Produciendo el fenómeno que conocemos como quelación. ¿Ya? ¿Se fijan? Aquí se produce una quelación, y la otra quelación se produce acá. Vamos a seguir un poco los oxígenos para no perdernos. A ver, aquí tenemos este, ¿cierto? Que sería este de acá. Aquí tenemos el siguiente, que sería este. Después viene otro oxígeno,
que sería ese, este de la amida se encuentra aquí atrás, ¿ya? Y este OH sería este de acá. Por lo tanto, es este OH el que genera, ¿cierto?, un proceso de quelación mucho menor, porque tiene menos, digamos, fuerte, con otro átomo de magnesio. Y son los átomos de magnesio los que se unen a la subunidad. Sin magnesio no hay actividad. Sin quelación no hay actividad. Esta es otra forma de ver la relación estructura-actividad. Tal vez a ustedes habíamos visto anteriormente, o los otros profes les enseñaron, que agregan un metilo, baja la actividad. Sube un hidroxilo, sube la actividad. Aquí, aumentamos la lipofilia, aumenta la actividad, o aumenta la distribución o la permeación. Ya. Esa es una forma de verlo. Y la otra forma es verlo directamente en el sitio de unión. Entonces aquí inmediatamente, como relación estructura-actividad, indicamos que cualquier modificación que en este sitio altere la conjugación de estos hidroxilos, inmediatamente va a reducir o anular la potencia de quelación y por lo tanto la capacidad de unión de la tetraciclina a su sitio de unión. Todo lo vamos a hablar de esta forma, ¿ya? Todas las clases tienen a lo menos un sitio de unión en el cual nosotros podemos observar directamente por qué ocurre ese cambio de relación estructura-actividad. Bien, lo otro es que, fíjense aquí en esta posición, S corresponde a este OH fenólico, que por lo tanto tiene un cierto grado o tendencia a entregar ese protón como es ácido, y genera un puente de hidrógeno con la subunidad 30S. También, ¿qué otras interacciones tenemos? Fíjense que el grupo amida, el nitrógeno, este nitrógeno de acá, que está ahí en esa orientación, también genera un puente de hidrógeno, y este oxígeno que está acá, ¿cuál será? ¿Cuál será ese oxígeno? Es de ¿Será la ese? cetona que ¿Será es de ese? la ¿Ah? Eh, Aquí, claro, este de aquí es este de acá, ¿cierto? Y este de aquí corresponde a este de acá. Entonces, este, ¿cierto? Es ese de ahí. ¿Ya? Porque este de aquí arriba corresponde a este hidroxilo que se encuentra acá. ¿Ya? Ese también genera una unión con en la subunidad 30S. Entonces, como moraleja, cualquier modificación de todo este sistema que estoy marcando, que ya está totalmente rayado esto, pero bueno, eh, todo este sistema que está con hidroxilo, aquí el sistema fenólico, el sistema que es capaz de quelar, el hidroxilo, el alcohol que se encuentra, ¿cierto?, en este punto en centro quiral, este carbonilo que se encuentra conjugado, ¿cierto?, con el grupo amida, y este hidroxilo, todo eso, cualquier modificación en ese sector reduce la actividad. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué Profe, pasa? Sí, es por eso de que lo que mencioné en la clase de farmacología, las glicidina, tenían un hidroxilo en la posición que usted marcó, creo. los vamos a ver más adelante, no te me adelantes, ¿ya? Pues si no te vamos a cobrar un offside, así que no te me adelantes. Pero lo vamos a ver, Vale. lo vamos a ver. Bien, ¿Profe? sí, ¿Y los isósteros también, o sea, bajan la actividad? ¿a cuál te refieres? Por ejemplo, dame un ejemplo. Por ejemplo, del OH que se cambia por un SH. Sí, reduce la actividad. Mira, el OH atrae hacia sí con más fuerza que el SH. Recuerda que el OH, el oxígeno, es un átomo duro que tiende por su electronegatividad a atraer con mayor fuerza los electrones hacia sí y por lo tanto es más egoísta en entregarlos. Entonces, el puente de hidrógeno que pueda formar es distinto que el del SH. ¿Ya? ¿Cuándo es relevante el cambio biosostérico? Cuando la distancia hacia el sitio de unión es importante y
cuando el medio permite que ese azufre se encuentre con carga negativa. En este caso particular de las tetraciclinas, la modificación por ese tipo de bioisosterismo, isosterismo en realidad, porque no tiene actividad, no funciona, no sirve. ¿Ya? Si yo te lo cambio por un azufre, tiene menor actividad. ¿Ya? Y de hecho suelen reaccionar entre ellas, las moléculas, se suelen unir, hacer dímeros con los azufres. Ya, profe. ¿Ok? Gracias. Y con el carbonilo que se cambia por un azufre con doble enlace, ¿pasaría también a un efecto similar al que dijo? Pero el carbonilo, ¿cuál carbonilo te refieres tú? ¿A la amida El tal vez? carbonilo, no la amida, el de al lado, que dijo que el que estaba conjugado con el sistema amida, el de al lado, a la derecha. ¿Este de acá? Sí, ese. Ah, perdón, carbonilo, ya, yo estaba pensando en ácido carboxílico. Este carbonilo, si se cambia, claro, también. La modificación de todo ese oxígeno por un bioisóstero como azufre no genera una mejor actividad. Eso es Ya, profe. importante saberlo. Bueno, buena pregunta. Buena pregunta. Gracias. Ya. Seguimos. Entonces, fíjense que ahora inmediatamente pasamos a la pregunta que nos hicieron ahora y vamos a pasar a una glicilciclina. Una de las glicilciclinas que vamos a ver. La tigeciclina, que nosotros la vimos, ¿cierto? En farmacología, como la nueva familia de glicilciclinas, en realidad, derivados de tetraciclina. La modificación ocurre en posición 9. Y esta modificación es simplemente una cadena que a su vez también tiene una modificación en posición 7. ¿Por qué tiene estas dos modificaciones? Porque las tetraciclinas, la voy a mostrar otra vez la estructura de la tetraciclina, ahí, la tetraciclina es de primera generación. Las de segunda generación tienen una sustitución en posición para al hidroxilo en el anillo fenílico, anillo D también, ¿cierto? Que te llama. Recuerden, A de amida. Y las de tercera generación son las que se encuentran modificadas en esta posición y en esta posición. ¿Ya? Entonces, las tigeciclinas, que provienen de las de segunda generación, la tigeciclina se une a este sitio de la misma forma que la tetraciclina, pero la gran diferencia es que, fíjense, está unida en esta posición de acá. La quelación con magnesio es exactamente la misma. Del otro magnesio igual. Las interacciones de abajo son exactamente iguales. La orientación de toda esta sección de la molécula es exactamente igual a la tetraciclina. Y aquí la vemos. No tendría por qué ser diferente, porque no estamos cambiando ninguna de las secciones que se une de la misma forma. Es decir, la tetraciclina y la tigeciclina se unen exactamente de la misma forma. Pero ¿por qué la tigeciclina es mejor que la tetraciclina? Vamos a dejar esa pregunta en el aire. Aquí vemos las dos comparaciones. Fíjense, esta es la unión de tetraciclina al mismo sitio y esta es la unión de tigeciclina. Ocupa todo este espacio extra. Sin embargo, el fenómeno que ocurre de evitar el reconocimiento de estos codones es el mismo. Y de hecho, si ustedes observan aquí la comparación entre estos dos sistemas, hablamos que aquí hay una cadena larga que pareciera no tiene sentido la sustitución, porque las interacciones son exactamente la misma. Lo que puede cambiar y cambia un poco aquí es esta interacción, ¿cierto?, del hidroxilo fenólico, ¿ya?, que no aparece como aparece acá en tetraciclina, pero esta interacción es compensada, y eso es muy importante. Este anillo D compensa la pérdida de esta interacción con una interacción lipofílica hacia este anillo, solamente en presencia de esta cadena larga. Esta cadena larga, entonces, si bien se pierde esta interacción, esa interacción es compensada con esta de aquí. ¿Ya? Aquí, como esta interacción siempre es más fuerte,
producto de la distancia. Recordemos que la fuerza de una interacción disminuye al cuadrado de la distancia por la ley de Coulomb. En este sistema, una pequeña distancia de acercamiento también eleva al cuadrado la potencia, por lo tanto se compensa en una orientación. En otras palabras, podemos decir que la tetraciclina podría orientarse hacia este anillo o generar esta interacción, ¿ya? Estar como en un equilibrio entre esos dos. Nunca lo piense como en algo muy fijo, sino que está como en un pequeño equilibrio ahí. Además que las moléculas no producen enlace covalente, sino que también tiene un tiempo de residencia y después se sale, de alguna forma, por este equilibrio que ocurre. Miren, aquí están las dos estructuras. Entonces la principal diferencia entre la tetraciclina de primera generación y la tigeciclina de tercera generación es este anillo de acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace entonces esta sustitución de los de la segunda generación? Lo vamos a ver cuando aparezcan las de segunda generación ahí. Entonces, arriba tenemos, ¿cierto?, las interacciones. Esto es más que nada para que visualmente se les quede grabado. Tiene esta cadena, ¿cierto? Tiene una interacción que es compensada en el anillo de, ¿cierto?, de la base ya 1045 y aquí, por ejemplo, forma principalmente este puente de hidrógeno, ¿ya? Y las uniones, aquí lo cambio de orientación simplemente, ¿ya? Para hacer un poco un juego mental, y se pierde, ¿cierto?, la última interacción con el último codón. Tetraciclinas de primera generación. Estas son las de primera generación, y ustedes las van a reconocer principalmente porque no tienen una sustitución N-dimetílica en el anillo D. Fíjense las sustituciones, las diferencias. Aquí tenemos la tetraciclina, la principal, la que se basa todo aquí. De aquí uno viaja, por ejemplo, a la D-metilclortetraciclina, y esto ocurre, ¿cierto? Hay un cloro en posición 4. ¿Ya? Hay una modificación, por ejemplo, de un metilo a un hidrógeno. Pero eso no cambia el centro quiral. Es decir, todo permanece exactamente igual. Viajemos de la tetraciclina a la oxi. Aquí aparece, en cierta orientación, ¿cierto?, un hidroxilo. Un hidroxilo que aparece en realidad, fíjense, en el lado contrario, donde están todas las interacciones principales. Por lo tanto, la adición de este hidroxilo no agrega algo nuevo. No agrega mayor actividad. Clínicamente no se observa que sea más importante. Y la clortetraciclina tiene un anillo, o sea, tiene un halógeno en el fenol. El halógeno en el fenol tiene cierta importancia, porque este halógeno depriva de electrones al sistema aromático. Esa deprivación de electrones hace que la interacción, voy a devolverme un poquito, que la interacción entre estas dos caras sea más estable, haciendo que permanezca más tiempo en esta orientación que en la formación de puente de hidrógeno. Pero no hemos cambiado absolutamente nada, ninguna interacción extra. Esa interacción no es más relevante que la interacción con el puente de hidrógeno. Las de primera generación, en realidad, estructuralmente, si se diferencian, eso no se observa en una actividad diferente. Y por último, por ejemplo, obtener a partir de la tetraciclina la oxi es mucho más caro sintéticamente. O agregar un halógeno es algo extra. Si podemos tener tetraciclina y tiene actividad semejante, no tiene ninguna relevancia las demás. Las de segunda generación surgen entonces con esta observación del halógeno, que se observa en esa posición, pero se observa principalmente que podría cambiar algo de la farmacocinética. Y era lo que principal tiene la oxitetraciclina, que tiene mejor solubilidad. Entonces, tal vez si ese hidroxilo no presenta una posición relevante, en este caso la doxiciclina presenta, como de segunda generación,
presenta una modificación, una inserción de ese hidroxilo, que lo que hace, respecto a tetracyclina, que lo que hace, ¿cierto?, es mejorar su farmacocinética. O sea, no tenemos cambio de actividad, tenemos cambio de farmacocinética. Podemos ver una terapia mejor si nosotros cambiamos la farmacocinética, porque tal vez se disuelve más rápido, llega en mayor concentración al sitio de acción y por lo tanto vemos un efecto mayor. Si eso ocurre, entonces vale la pena esta modificación. Y la otra modificación relevante es que se agregó este grupo que mejora considerablemente las propiedades farmacocinéticas a la estructura, ya mejorando, ¿cierto?, su solubilidad. Entonces, al generar esta modificación, que son de segunda generación, son principalmente farmacocinéticas, mejoró un poco, ¿cierto?, el estándar de las tetraciclinas, pero aún así quedaban en deuda. Por lo tanto, más estudios generaron que ocurriera esto, fíjense. A partir de la mejor estructura vista de segunda generación, se empezaron a estudiar modificaciones en donde se podía realizar. No había otra posición que modificar. En la posición 9, entonces, se empezaron a colocar distintos grupos. Fíjense que estas son las actividades, y lo que aparece acá, por ejemplo, es para Staphylo aureus. Este wild type quiere decir Staphylo aureus sin resistencia, sin ningún tipo de resistencia. Este es un tipo de resistencia que ya vamos a ver, TET-M y otro TET-K. Son tipos de resistencia, pero son Staphylo aureus resistentes para tetraciclina. Este Enterococcus faecalis, fíjense que tiene la misma resistencia, TET-M, y tiene otra externa, TET-L. Fíjense cómo cambia la actividad. Miremos cualquiera, fijémonos en esta que es resistente. Al tiro, miren, wild type, 4. Resistente, 32. Pero la resistencia no es la misma si es M o es K. Y en este caso sube, ¿cierto?, a 16, y aquí sube a 32. A medida que fueron modificando, se dieron cuenta que en un sistema particular, la actividad mejoraba, pero considerablemente y de forma lineal para casi todas los tipos de bacterias gram positivo y gram negativo. Y ahí surge la omadaciclina. A partir de la omadaciclina se pensó la tigeciclina, ¿ya? Entonces la tigeciclina ya es de tercera, pero casi de segunda fase. Tercera generación. Entonces, las de tercera generación, ¿ya? Más importantes son la tigeciclina, que tienen en esta posición 9 una modificación. Fíjense, la omadaciclina, que también procede, ¿cierto?, una modificación en posición 9, que es muy semejante a la de la tigeciclina. Y la erabaciclina, que ya, fíjense, el flúor, que mejora, en general el flúor, mejora la penetración de una molécula al interior de una bacteria, lo que hace es, cambian por otro anillo, en el cual tiene una amida, y tiene una parte lipofílica. Tiene una parte lipofílica, un nitrógeno protonable, ¿cierto?, en esta sección. En este caso tenemos parte lipofílica, nitrógeno protonable y una amida. Es decir, la tigeciclina podría combinar estas dos de abajo. Entonces, de tercera generación, en posición 9, tiene que estar sustituida, ¿ya? Y la única que entrega una versatilidad distinta sería la erabaciclina, que en posición 7, ¿cierto?, entrega un flúor. Vamos viendo las actividades. Les explico este gráfico. Este es un gráfico poblacional, un resultado ya no in vitro, sino que un resultado en lo que se llama, cuando es in vitro, uno habla de cepas bacterianas, pero cuando es en pacientes que de una infección yo les traigo una muestra, se llaman aislamientos, número de aislamientos. Aislamientos que fueron tratados con, miren, la combinación, tigeciclina y erabaciclina. Cuando tratamos a Acinetobacter baumannii
lo que observamos es que un paciente para esta bacteria presentó una SIN de 16, una MIC en este caso, está en inglés. 39 presentaron de 8, 80 presentaron de 4, ¿ya? 44 presentaron de 2, 20 de 1 y 4 de 0,5. Esto es lo que ustedes observan en un estudio de población. Y aquí está la famosa, ¿cierto?, campana de Gauss. Ustedes la pueden dibujar en cualquiera una de estas de acá. Y lo que se observa principalmente es que esta combinación, ¿cierto?, está entre 4 y 2 poblacionalmente. Para 400 pacientes, entre 106 y 211 responden bien con una terapia, ¿cierto?, de una SIN de 2:1. Aparte de tener buena farmacocinética, el compuesto responde bastante bien, ¿ya? ¿Qué comparación entonces tenemos con tetraciclina? Fíjense la actividad. En el caso de distintos tipos de cepas, esto ya es in vitro, se observa que para erabaciclina es 0,004, tigeciclina 63. Miren lo que hace el flúor. Entre flúor y tigeciclina. Por tanto, la presencia de flúor, y ustedes van deduciendo la actividad, la relación estructura-actividad. Aquí, por ejemplo, ven que tetraciclina es 0,5. ¿Ya? Cipro y meropenem, ya que son de otras clases, ¿cierto? Tienen otros valores. Pero aquí, ¿cómo se dispara la actividad? 0,5. Esto simplemente, ¿cierto?, por concentración. Ingresa más fármaco, bloquea más eficientemente el sistema. Aquí abajo están otra vez las moléculas para compararlas simplemente. Recordar un poco la estructura. Entonces recuerden, erabaciclina, flúor, penetración, por lo tanto, mejor actividad, significativamente. ¿Ya? Bueno, este gráfico ya lo habíamos visto, ¿cierto? Arriba están cuando se generaron las tetraciclinas y abajo está, ¿cierto?, lo que es la resistencia. Unos poquitos años después aparece la resistencia. Lo que vamos a ver ahora es qué tipo de resistencia y cuáles son los mecanismos de... pueden ver, a ver, ya, los mecanismos de resistencia, perdón, me fue un segundo. Las bombas de flujo. Entonces, las bombas de flujo, la protección ribosomal, la degradación de las distintas tetraciclinas y las mutaciones en el ARN son las principales resistencias para tetraciclina. Vamos a ver algunas. Fíjense que para lo principal aquí no es aprenderse esto, sino que de bombas de flujo es lo que más hay. Por lo tanto, es la principal resistencia para tetraciclina, bombas de flujo. De protección ribosomal, ese le sigue digamos, en el podio. Después sigue las mutaciones al ARN y al final vienen las degradaciones. Entonces, ojo, aquí está la TET-M que yo les decía, la TET-X, la TET-K, ¿por dónde está? Aquí está. TET-K será una bomba de flujo. TET-L, bomba de flujo. Y estas mutaciones hablan, como son mutaciones, fíjense, una mutación se escribe siempre así, y se lee de la siguiente forma. Esto indica, ¿cierto?, en este caso, como es RNA, es la base inicial, en este caso es adenina. Entonces lo leen ustedes así, la adenina que está en la posición 926, en la mutación es modificada a timina. La adenina es modificada a timina. Y así pueden leer todas las mutaciones. ¿Ya? Esto, la verdad es que no me acuerdo. ¿Ya? Pero el G, esto de aquí, ¿ya? Pero la verdad es que el G, y aquí nos sale al final. Ya, aquí quedé pillo. Ya. ¿Para qué les voy a mentir? No me acuerdo de esa parte. Pero se los voy a buscar. Vamos a partir con las bombas de flujo. Miren, una bomba de flujo normalmente funciona así. Profesor. Sí. Dígame. Disculpe,
Disculpe, ¿esos tipos de resistencia son para tetraciclina y también pueden ser para glicilciclina Ahí lo o vamos a ver. solo tetraciclina? Ahí lo Ya, vamos a ver. vale. Upside, upside. ¿Ah? Ya, gracias. ¿Ya? Mira, porque vamos a ver las dos. Mira, tetraciclina y triciclina. Ya. A través de un gradiente de protones, la molécula, ¿cierto?, captura este gradiente, presiona a la estructura para que cambie de conformación. Estamos hablando de bomba de flujo. Cambia de conformación, ¿cierto? Y para volver a cambiar de conformación en contra del gradiente necesita energía. Entonces necesita, ¿cierto?, consumir energía. La gracia es que con la tetraciclina ingresa la tetraciclina, es reconocida, ¿cierto?, por la bomba de flujo y es expulsada al periplasma. En cambio, la tigeciclina ingresa a la bomba de flujo, pero la tigeciclina bloquea la bomba de flujo. Entonces, la bomba de flujo queda en este estado y no es posible, por lo tanto, expulsar fármaco. Por lo tanto, la tigeciclina tiene una ventaja frente a tetraciclina, que en bombas de flujo la tigeciclina las bloquea. En cambio, la tetraciclina es expulsada. Ya hay una ventaja considerable. Es decir, la tigeciclina no la perdemos de adentro por bomba de flujo. Y eso es únicamente por esta pequeña cadena extra. Esa cadena extra, todavía no está bien dilucidado, pero esa cadena extra permite o impide de alguna forma que se produzca el cambio conformacional de toda una proteína gigantesca. Imagínense que tienen un engranaje del reloj, no sé, de Inglaterra. Ustedes están dentro. Y lo único que hacen ustedes es colocar una pequeña piedrecita en el engranaje. Entonces se detiene el reloj completo. Eso más o menos es lo que ocurre con esta sección de la tigeciclina dentro de esta bomba de flujo, porque el tamaño, la diferencia en tamaño es monumental. ¿Qué otro efecto tiene la tetraciclina y las glicilciclinas en el fenómeno de la bomba de flujo? Bueno, las bombas de flujo son muy costosas, por lo tanto, para sacarlas yo necesito tener un reconocimiento de la tetraciclina. La bacteria dice, mira, mientras usted no me presente una tetraciclina, yo no voy a sintetizar estas bombas de flujo, porque son muy caras, me gastan energía, y voy a tener que dedicarme exclusivamente, mientras estén presentes, a eliminar y gastar energía únicamente para sacarlas. Así que, cuando yo detecte tetraciclina, voy a activar y voy a sintetizar bombas de flujo. Perfecto. Fíjense lo que ocurre. Existe lo que se llama un complejo, que es el TET-R. Todo viene de tetraciclina, de ahí viene. Este complejo TET-R, ¿cierto?, es el complejo que está al inicio de la información que permite generar la hebra de ARN mensajero para sintetizar esta bomba de flujo. Entonces, mientras esta sección no se salga de aquí, no se va a poder generar bomba de flujo. Está detenido el sistema. Cuando llega la tetraciclina, este sistema de anclaje reconoce a la tetraciclina, dos moléculas de tetraciclina, se desensambla y permite o abre la lectura de las proteínas de generar el ARN mensajero para generar las bombas de flujo. En otras palabras, este sistema lo único que hace es reconocer tetraciclina en el medio para poder sintetizar inmediatamente bombas de flujo. Perfecto. Aquí abajo, fíjense que están los dos monómeros que presionan como una pinza al ADN para evitar, ¿cierto?, su lectura. Cuando llega tetraciclina, entonces esto se abre y se permite la lectura del ADN con consecuencias de generar la bomba de flujo. Pero ¿qué es lo que pasa con tigeciclina? Al parecer el sitio de reconocimiento es muy parecido a lo que es el reconocimiento de la tetraciclina en la bomba de flujo. Por lo tanto, al ser similar
la tigeciclina lo que hace es también obliga a que este sistema se bloquee y evita, por lo tanto, que se desensamble y se generen nuevas bombas de flujo. En otras palabras, la tigeciclina bloquea la síntesis de las bombas de flujo y además bloquea la bomba de flujo cuando ya está fabricada y está funcional. Entonces tiene ya doble ventaja sobre la tetraciclina. Pasamos entonces a lo que es la degradación de las tetraciclinas. Vamos a verlas todas. Recordemos que todas las tetraciclinas, todas las estructuras en esta sección inferior, ¿cierto? Y particularmente en esta sección, son capaces de quelar, ¿cierto? Un átomo de magnesio. Independiente, ¿cierto? De las cadenas que tenga, la de segunda generación, por ejemplo, o en este caso la tigeciclina, ¿cierto? De tercera generación, todas quelan magnesio. Sin embargo, existe una proteína que se llama la TET-X. Es una proteína de resistencia que es constitutiva y que normalmente requiere, ojo, esto es muy importante, oxígeno para funcionar. Si es una bacteria anaerobia, no le va a servir la TET-X. No hay oxígeno, no sirve. Fíjese lo que hace la TET-X. La TET-X lo único que hace que es entre esta región, introduce un hidroxilo. La introducción de este hidroxilo reduce la capacidad quelante y en algunas moléculas la anula, anulando la actividad de la tetraciclina. Pero el efecto es doble. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es, primero, se reduce la capacidad quelante. Lo primero. Pero lo segundo que ocurre es un cambio conformacional. Vamos a ver primero la reacción. Fíjense, todo parte de esta región de la derecha. El NADPH, ¿cierto? Reducido, transfiere estos dos hidrógenos a lo que es una molécula de FAD, ¿ya? Lo transfiere a esta posición, ¿cierto? Y a esta posición lo transfiere para generar esta molécula de FAD reducido. Esta molécula de FAD reducido, más una molécula de oxígeno, en esta región, de aquí, reaccionan generando un hidroperóxido. El hidroperóxido reacciona con la tetraciclina, en este caso es la clor, introduciendo en esta posición ese hidroxilo que estaba aquí en esta región del hidroperóxido. De esta forma, al entregar ese hidroxilo, este sistema restaura, ¿cierto?, el hidroxilo, el cual, a través de un reordenamiento de electrones, vuelve a generar la especie, ¿cierto?, que vuelve a captar un NADPH y así sucesivamente. Esta es la reacción catalítica que ocurre. Tras la formación de esa nueva estructura con el hidroxilo introducido, se producen distintos tipos de metabolitos. Se los muestro, miren, aquí está la flavina, ¿cierto?, que tiene el peróxido, ¿cierto?, y reacciona este sistema, y al reaccionar puede ocurrir lo siguiente, un equilibrio, ¿cierto?, entre un epóxido interno, entre el OH, ¿cierto?, del anillo C, una formación interna, ¿ya? Y esto quedar en equilibrio, y esto es lo que se detecta en sangre. Lo otro que puede ocurrir es que al producirse esta reacción de hidroxilación, ¿cierto?, se produce un intermediario inestable, un aducto, que puede unirse, ¿cierto?, y volver a este sistema anterior del peróxido, quedar ahí entre medio, en equilibrio, pero este aducto, como es inestable, lo que suele hacer es romper el anillo. Esta molécula ya no es activa. Esta estructura que rompe el anillo, ¿cierto?, se reordena y se estabiliza a través de una reacción de Michael para generar esta estructura de acá, en la cual ya tiene 3 ciclos, y esta cadena que no tiene actividad esta molécula. Por otro lado, si nosotros generamos, por ejemplo, si se reduce, por ejemplo, si se elimina este hidroxilo, ya, y en esta posición se genera un doble enlace, como lo que se observa aquí, al generarse la introducción de este hidroxilo se generan, ¿cierto?, estos aductos.
Estas moléculas, la detección de estas moléculas habla de un tipo de la presencia de este tipo de resistencia. Por lo tanto, puede dar luces el reconocimiento de esta estructura a que estamos frente a una resistencia de tipo cierto TET-X. Lo que yo les decía del cambio conformacional. Fíjense, la introducción de un hidroxilo ahí cambia considerablemente la conformación de la tetraciclina, haciendo que la posibilidad de estas interacciones se pierda. Se pierde la orientación de la amida, se pierde la orientación del nitrógeno, del oxígeno. Todo este sistema, si ustedes lo ven después con paciencia, ven que ese nitrógeno queda en esta otra posición. Este nitrógeno. Simplemente por la introducción de este hidroxilo. Por lo tanto, la introducción de ese hidroxilo inmediatamente elimina la actividad de la tetraciclina. Entonces, ahora lo podemos ver desde el punto de vista de relación a estructura-actividad. La modificación de ese sistema, como lo habíamos dicho al inicio, inmediatamente hace perder la actividad. O sea, no podemos modificar más partes de la tetraciclina. Estamos bastante limitados. Pero imagínense si esto lo hiciéramos a ciegas. Si modificábamos una molécula y la probamos, ¿cuánto tiempo nos demoraríamos? Aquí hay otro ejemplo en el cual, ¿cierto?, se modifica para la tigeciclina, y la tigeciclina es sensible a este cambio. Habíamos visto que se había enfrentado muy bien a las demás resistencias, pero este cambio cambia la modificación, la estructura de esta sección pierde capacidad quelante, y recuerden que esta sección de acá entonces, que es la encargada de unirse al sitio de unión, se pierde. Y para tigeciclina también. Es decir, la cadenita de acá no le sirve de nada a la tigeciclina. Esta cadenita de acá entonces estará diseñada para resistencia, no para mejorar la actividad. Mejora la actividad, sí. Tiene mejores SIM, sí, pero en bacterias resistentes. ¿Ya? En bacterias resistentes. Y ahora, en el flúor, por supuesto que ahí ese es muy importante porque mejora la penetración a la bacteria. ¿Ya? Entonces, la cadena, las de tercera generación están enfocadas principalmente a resistencia. Ese es el principal enfoque de esa modificación estructural. Esta modificación estructural es una protección ribosomal. Parece algo complejo este esquema, pero en realidad, si se fijan, aquí está la tetraciclina, y lo que hace el sistema, estamos hablando de resistencia, cómo se protege la bacteria. La tetraciclina ingresa a esto que es el ribosoma, la subunidad 50S y la 30S. Ingresa y se posiciona muy patudamente en la posición A, sitio A. Quiere entrar, ¿cierto? Quiere entrar lo que es, ¿dónde está el ARN, ¿cierto? De transferencia. Pero este ARN de transferencia, ¿cierto?, se desacopla y queda en esta sección ininterrumpida. Es decir, la tetraciclina, mientras esté en esa posición, evitará que algunos ARN de transferencia ingresen. Lógicamente que otros van a poder ser reconocidos y van a generar, por ejemplo, o alguna codificación aberrante, es decir, un aminoácido que no corresponda, o de repente algunos sí van a entrar correctamente, pero la mayoría van a ser aberrantes, y la otra mayoría, digamos, va a hacer que este ARN de transferencia no sea reconocido, por lo tanto la afinidad no sea suficiente para generar la catálisis y se salga. Entonces va a estar en este efecto permanente, y lo curioso es que el ARN de transferencia, antes de unirse, requiere unirse a una proteína. Y esa proteína, para estar unida al ARN de transferencia, lo que necesita es consumir un GTP, consumir energía. Esto, por lo tanto, esta recirculación consume energía constantemente al sistema. Uno dice, pero si no hace nada, quedaría como en estasis. Sí, queda en estasis, pero además consume energía. O sea, estamos deprivando al sistema de energía para hacer otras cosas. ¿Cómo ocurre? Entonces, lo que viene acá, a continuación, ¿ya? Es una proteína, que esta proteína de resistencia se define como TET-M, y al aparecer esta proteína TET-M, lo que hace la proteína es simplemente como un limpiador.
ingresa, fíjense que tiene, la estructura es muy parecida al ARN de transferencia, en forma. Esta. Por lo tanto, esta es una sola proteína, no tiene aminoácidos. Su función no es incorporarse aquí para incorporar un aminoácido, simplemente su función es limpiar el sector del sitio A. Ingresa, y como es muy grande, logra desplazar a la tetraciclina de su ubicación, dejando libre al ribosoma y permitiéndole que el ARN que ingresa pueda copiar y transferir su aminoácido y pueda continuar la lectura permanentemente. Entonces, la resistencia ribosomal habla de esto, habla de una proteína especializada que está encargada de limpiar el sitio A cuando aumenta el consumo de GTP. ¿Ya? Así se sensa que está ocurriendo un problema con la síntesis. Esta es la TET-M, la proteína, ¿cierto?, que limpia al sistema. ¿Ya? En ese caso, a ver, aquí lo que nosotros observamos es que esta es el ARN, ¿cierto?, el complejo unido a esta proteína, y la única diferencia entre estos dos sistemas es simplemente una hebra en esta posición. Fíjense, esa hebra. Esa hebra, que es un pequeño cepillito, es lo que al ingresar a todo el complejo desplaza a la tetraciclina. Las tetraciclinas tienen, después de esto vamos a detenernos un ratito, estamos muy acelerados. A ver, sí. Las tetraciclinas, bueno, tienen una MIC, uno dice es sensible, ¿ya? Pero si hay resistencia, esta MIC tiene que aumentar. Pero puede existir multiresistencia, varios tipos de resistencias que están en paralelo funcionando, y esto hace que la MIC suba muchísimo. ¿Ya? Ya, las tetraciclinas, por lo tanto, a ver, ¿dónde está esto? A ver, espérense un segundo, por favor.